Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio colaborativo entre la Universidad UPAO y nuestra institución, Unidades Tecnológicas de Santander, de nuestra ciudad Bucaramanga, en este país, Colombia. Yo soy quien va a desarrollar este taller en la jornada de hoy, de manera que se continúe la dinámica que se ha venido desarrollando desde hace un par de días sobre este trabajo, como lo mencionaba hace un momento, de manera colaborativa con ustedes, colegas. Para mí es un gusto, un agrado que estén vinculados a este espacio para poder estrechar esos lazos de trabajo, esos lazos de participación académica, investigativa, técnica, pedagógica, de manera que podamos seguir más adelante desarrollando otros trabajos conjuntos. En esta oportunidad voy a desarrollar este taller que se denomina Ecuación de búsqueda como estrategia efectiva para el análisis bibliométrico. En ese sentido, pues quiero aclarar que esta es la primera parte de un compilado de talleres para poder desarrollar bibliometría a partir de elementos esenciales o de elementos prácticos para nosotros en el quehacer investigativo que refiere al uso, primero que todo, reconocimiento, uso y tratamiento de información científica basados en plataformas que almacenan información científica como artículos, capítulos de libros, revisiones, entre otros documentos que para nosotros desde el quehacer investigativo nos es fundamental abordar. Como lo mencionaba, para las unidades tecnológicas de Santander, este es un espacio fundamentado en la ciencia, por supuesto, también desde las capacidades de nosotros, los profesores, quienes orientamos diferentes cursos académicos en el programa de ingeniería industrial específicamente, y es un agrado poder transmitir este conocimiento a ustedes de manera internacional. Un poco de mi perfil rápidamente para poder tener ese acercamiento con ustedes. Soy Pablo Pérez Gutiérrez, soy profesor de la institución, soy de base ingeniero industrial, tengo una maestría en administración específicamente enfocada en negocios. Me encuentro vinculado como profesor investigador del programa de ingeniería industrial de las unidades tecnológicas de Santander. Y un poco de mi experiencia en el ámbito investigativo tiene que ver con la gestión de procesos de investigación, desde la formulación, estructuración, desarrollo, evaluación de proyectos de investigación, hasta el liderazgo de semilleros de investigación, evaluador de proyectos de grado a nivel pregrado y a nivel posgrado, así como también y por supuesto la labor docente, que es nuestra base en las instituciones. Y bien, entonces a partir de este momento y luego de esta contextualización, este saludo y pues esta apertura, quiero mencionar que para nuestro taller de ecuaciones de búsqueda vamos a desarrollar tres momentos fundamentales. Estos tres momentos están referidos a, en primera instancia, la ideación que conlleva la contextualización de todo el concepto de ecuación de búsqueda. Desde luego, una segunda instancia que tiene que ver y está relacionada con la operación de todos aquellos elementos que conforman una ecuación de búsqueda. Y por último, el análisis que podemos hacer a través de esta ecuación de búsqueda que hemos estructurado. Entonces, este contenido temático es un contenido muy preciso, muy corto, creo yo, por el tiempo que tenemos, pero la idea es que pueda ser un punto de partida para poder seguir desarrollando estos ejercicios colaborativos en una segunda, tercera o más fases, las que ustedes consideren necesario, incluso también con estudiantes a través de grupos de investigación, a través de semilleros de investigación, para hacer de este espacio un espacio más práctico, ya con un tiempo más extenso, ya con una dinámica mucho más enriquecedora desde las herramientas que podemos llegar a utilizar en este tema. Entonces, de manera inicial y para el primer componente,
es importante aquí recalcar la relevancia que desde el contexto científico se le dan a las ideas de investigación. Para nosotros y para ustedes, quienes hacemos investigación, quienes estamos interesados en generar conocimiento, en desarrollar innovaciones en las empresas, en relacionarnos también con los contextos problemáticos de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, de nuestro sector empresarial, es fundamental tener clara la idea que queremos abordar. Y para poder desarrollar un ejercicio práctico, un ejercicio objetivo, un ejercicio correcto, pertinente y riguroso, es necesario entender las ideas que yo quiero abordar desde el desarrollo de una investigación. Y desde luego, toda idea de investigación es el elemento inicial, el elemento iniciador de todo aquel proceso científico, técnico, académico o de cualquier nivel para poder, a través de este proceso, desde el método científico que todos conocemos, llegar a una solución de una problemática. Y entonces, en ese sentido, las ideas de investigación se convierten en ese primer acercamiento a la realidad que habrá que investigarse. Una idea clara casi que tiene resuelta parte de la investigación. Yo debo considerar que las ideas claras, las ideas concisas, las ideas precisas son aquellas que conllevan a un resultado más óptimo y más útil a la sociedad. En este sentido, todas las ideas que nosotros tengamos en nuestro pensamiento, en nuestro tintero, como decimos coloquialmente, todas aquellas ideas que nosotros tengamos allí en remojo, lo ideal es poder abordarlas desde un componente objetivo, técnico, científico, y qué mejor en este caso que utilizar uno de los elementos enriquecedores desde el quehacer investigativo, que es el uso de una ecuación de búsqueda para llegar a unos resultados óptimos en términos científicos. Y en ese sentido, considero yo, y es una frase con la que a mí me gusta desarrollar la investigación, y es la investigación, además de ser rigurosa y de tener la pertinencia científica, técnica, es un proceso que me permite generar conocimiento, pero ese conocimiento no solamente para que consolide a una persona investigadora, sino que además para que los resultados y ese conocimiento sean útiles a la sociedad. En ese sentido, para poder iniciar un proceso de investigación, como ustedes ya sabrán y con ustedes desde la experiencia que tienen en la academia o desde su quehacer docente investigativo o en un entorno, en un contexto productivo, nosotros tenemos un, una base clara con respecto a aquellos elementos que van a ser útiles y de los cuales nosotros nos podemos basar para poder obtener un resultado teórico, conceptual, científico de lo que refiere al tema que yo estoy desarrollando en la investigación. Regálenme, por favor, un segundo. Pues bien, las bases de datos científicas para nosotros, los profesores, los profesionales, los investigadores, son nuestro mejor aliado en estos procesos del desarrollo de una investigación. Ustedes utilizarán la base de datos con la cual se sientan más cómodos, con la que han tenido más experiencia, con la que quizás les entrega los resultados que ustedes consideran que son los más pertinentes para el desarrollo de la investigación que están considerando. En este caso, en lo personal, he trabajado de manera muy enmarcada, de manera representativa con Scopus. Web of Science también, o la WOS, es una base de datos muy confiable, es una base de datos que también abordo, pero principalmente todo análisis bibliométrico y toda revisión de literatura la baso principalmente de la base de datos de Scopus a partir del relacionamiento que he tenido desde hace algún tiempo con esta. Ahora,
Este elemento diferenciador de la búsqueda bibliográfica y desde luego las revisiones bibliográficas para poder consolidar un tema de investigación desde la parte teórica e incluso también práctica, pues se desarrolla, como ustedes lo sabrán, desde el concepto, desde el componente, desde la ciencia de la bibliometría. Entonces, esta bibliometría, por supuesto, que se convierte en esa herramienta eficaz para poder evaluar esa actividad científica que hay alrededor de un tema a nivel mundial. Elementos importantes que podemos lograr con la bibliometría tiene que ver con el desarrollo histórico de una temática, con los patrones de autoría de un tema específico o un tema en el cual yo estoy interesado en seguir desarrollando, en el análisis de citaciones sobre esos autores que son representativos de la temática que yo estoy abordando e incluso desde comparaciones o análisis de niveles de publicación que tienen diferentes instituciones a nivel mundial. Y en ese sentido, mapeando y reconociendo esta importancia que nos representa la bibliometría, por supuesto, yo debo estar en consonancia con la adecuada utilización de mis conceptos, mis keywords, para poder estructurar una adecuada ecuación de búsqueda. Una adecuada ecuación de búsqueda me permite a mí el éxito de la información científica que quiero encontrar sobre un tema específico en el cual estoy desarrollando o quiero desarrollar una investigación. Y es así que, por supuesto, como ustedes podrán observar en la imagen que les estoy compartiendo, a través de un pertinente, riguroso y adecuado proceso bibliométrico podemos llegar a hacer un análisis respectivo de clusterización. Esta clusterización tiene sentido a partir de esa ecuación de búsqueda perfecta que yo pueda llegar a estructurar acerca de un tema del cual estoy investigando o quiero investigar. En lo personal, gestores bibliométricos como BuzzBeaver son los que a mí me han ahorrado mucho tiempo, me han ahorrado muchas tareas para poder encontrar quizás estos patrones de representatividad conceptual, pero también de coocurrencia o de coautoría sobre los temas en los cuales yo estoy inmerso en la investigación. Y allí, a través de este mapa bibliométrico, como ustedes están observando en sus pantallas, podemos hacer diferentes análisis de tendencias de una investigación sobre unos conceptos que ya he referido en esta ecuación de búsqueda o sencillamente si no quiero observar la tendencia sobre un tema sobre el cual yo quiero, estoy investigando, pues me permite conocer cómo se comportan unos conceptos a través de unos clústeres que se relacionan entre sí para poder hacer una consolidación teórica o conceptual de cada uno de esos clústeres. Y los clústeres, por supuesto, ustedes conocerán que se diferencian a través de unos colores en este mapeo bibliométrico, haciendo uso de herramientas como BuzzBeaver. Así pues, creo que con esta contextualización y con esta explicación que desde lo personal a mí me ha servido para poder marcar la hoja de ruta para desarrollar un proceso investigativo, metodológico, como debe ser todo proceso investigativo, estructurado y sistematizado, podemos aquí ya pararnos en lo que es la realidad de la ecuación de búsqueda. Una ecuación de búsqueda, así como cualquier otra herramienta bibliográfica, debe desarrollarse a través de este proceso estructurado y sistematizado. Y en este segundo punto, que es el que vamos a abordar en este taller, vamos a encontrar estos operadores booleanos que son parte fundamental para la estructuración de las ecuaciones de búsqueda. En este caso, utilizando una base de datos científica como lo es Scopus. Al final de toda esta explicación y de toda esta estructuración de esta temática que hoy les estoy compartiendo, yo quiero desarrollar un ejercicio práctico y que ustedes también a través de ese relacionamiento conjunto podamos quizás tener la oportunidad de desarrollar una ecuación de búsqueda a partir de un tema de interés común para que sea en doble vía este encuentro, este taller. Entonces, a partir del entendimiento que tengamos de la importancia de estructurar una idea
precisa, pertinente, rigurosa, que pueda llegar a resolver una situación del contexto empresarial, social en el cual estamos involucrados, nosotros partimos de la correcta estructuración de una ecuación de búsqueda a partir del uso correcto de los conectores. En este caso, los conectores para la ecuación de búsqueda refieren a las conexiones gramaticales de and, or o not. Estos son tres conectores que nos van a hacer fácil la búsqueda bibliográfica definiendo esta correcta y pertinente ecuación de búsqueda. Allí lo que buscamos con estos conectores es combinar unos conceptos para refinar o definir búsquedas en motores de información o en bases de datos, como lo mencionaba, como puede llegar a ser Scopus. Entonces aquí un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy gráfico, el que ustedes observan en sus pantallas, refieren a la forma de utilización que le damos al conector AND, OR y al último conector, que es el que también recurrimos mucho, que es el NOT. El ejemplo es muy sencillo, entonces aquí nosotros lo que hacemos es combinar unos conceptos para el primer conector de AND. Entonces, en AND o en la conexión de y significa tener en cuenta dos términos, dos conceptos, dos palabras, dos keywords, como ustedes lo quieran denominar. Entonces, para la ecuación de búsqueda, al momento de asignar esta conexión, quiere decir que tenemos que sí o sí vincular estos dos conceptos a nuestra ecuación de búsqueda a partir del tema que yo quiero investigar. En segunda instancia, para el conector OR, nosotros aquí tenemos en cuenta conceptos, palabras que sean sinónimas y que en este caso deben involucrarse entre sí para que en la ecuación de búsqueda yo pueda tener estos resultados que en términos de similitud, valga la repetición, sean parecidos. ¿Por qué? Porque así es como yo lo quiero definir en mi investigación. Si yo quiero tener uno, dos, tres, cuatro sinónimos de una palabra, de un concepto, para ampliar quizás o para delimitar una información, lo puedo hacer a través de este conector de OR. Y por último, el conector de NOT, por supuesto, refiere a la diferenciación que se da en dos conceptos, en dos palabras clave, de manera que una superponga la otra. O sencillamente no quiero que esa palabra, ese concepto esté y se enmarque y lo busque este motor de Scopus, por ejemplo, el que les he venido hablando, dentro de la ecuación de búsqueda. En ese sentido, la ecuación de búsqueda, como ustedes pueden observar, se basa en la correcta definición de unos conectores a unas keywords o unas palabras clave, unos conceptos que yo voy a involucrar en esta ecuación para fines de la consolidación de información teórica conceptual del tema que yo estoy o quiero investigar. Así bien, para poder entender o para poder tener claridad al respecto, quiero especificar y poner algún ejemplo de los tres operadores booleanos que vamos a involucrar en nuestro ejercicio práctico al finalizar esta sesión. Entonces, en primera instancia, la operación booleana que se puede lograr con el conector AND, que refiere a la intersección, a la unión de diferentes conceptos, me permite la recuperación de documentos científicos que contienen los términos especificados en esta ecuación. Es decir, la conexión de AND me intersecta los conceptos que yo estoy refiriendo a partir del tema de interés que quiero investigar. Allí lo que pretendemos con ello es reducir la búsqueda, pero aumentar la precisión. En la medida en que yo aumente o agregue más AND o más intersecciones en mi ecuación de búsqueda, voy a reducir esta búsqueda científica, pero voy a aumentar la precisión de los artículos, los reviews que van a ser parte de mi componente teórico o conceptual de acuerdo al tema que estoy investigando. Un ejemplo muy sencillo y para cada uno de los conectores u operadores lo quiero referir es en este caso para AND, quiero indagar acerca de la bibliometría y redes sociales. En este caso, y ustedes vinculan dos conceptos que quizás
sean muy diferenciados, porque la bibliometría, de cierta forma, se diferencia desde su concepto a las redes sociales. Allí vemos esta importancia conceptual de la reducción que se da en la búsqueda, porque estamos trabajando con dos conceptos, dos keywords que son completamente diferentes, pero que la precisión de esa información va a ser mucho más oportuna y pertinente. Entonces, en este caso, vinculando bibliometría con redes sociales, voy a tener una búsqueda de documentos que contengan, por supuesto, estos dos conceptos, como lo mencionábamos hace un momento. Ahora, el segundo operador booleano es el OR, que es el de unión. Y aquí viene la diferenciación con respecto a la primera conexión o al primer operador booleano. En esta unión, lo que hago es recuperar estos documentos que contienen dos o más términos similares. En este caso, estos términos similares refieren a los sinónimos o los conceptos que se relacionan a partir de esa keywords que estoy involucrando para la ecuación de búsqueda. Un ejemplo muy sencillo, llevando a colación el ejemplo anterior, para este caso, bibliometría o cienciometría. Vemos que en esta oportunidad, este operador booleano o esta conexión me permite relacionar conceptos similares. Y en este caso, la búsqueda de documentos puede llegar a ser más ampliada si utilizo esta conexión. Y en esta oportunidad, en la medida en que yo vaya vinculando más sinónimos, pues la tendencia es a la búsqueda más ampliada de estos documentos. Sin embargo, ocurre quizás un elemento diferenciador con respecto al anterior conector, y es que la delimitación de la búsqueda en esta oportunidad va a ser menos precisa. Entonces ahí encontramos ya dos diferencias al momento de utilizar la intersección, que es AND, o la unión, que es OR. Y por último tenemos entonces el tercer operador booleano, que es el NOT, que es el de negación y es el de exclusión. Entonces, como su nombre lo indica y su concepto lo refiere, allí vamos a utilizar dos o más términos que no van a ser o que quiero que no contenga la información científica de acuerdo al tema que estoy o quiero investigar. Entonces, en este caso, excluimos estos documentos, estos términos, para hacer restrictiva aún más la ecuación de búsqueda. Entonces, aquí vemos un ejemplo. La bibliometría no quiero que la relacione a un componente de química. En este caso, pues obviamente tengo que ver los otros conceptos para saber de qué se trata la temática que yo quiero investigar y sobre la cual quiero encontrar búsqueda científica mediante el uso de la bibliometría, y aquí es donde defino esos conceptos que no quiero que estén o que aparezcan o que se refieran en mi ecuación de búsqueda. Entonces, a mí en lo personal, y perdón hablar en primera persona, no suelo utilizar mucho este operador booleano porque quiero, a menos que el problema de investigación lo requiera. Y en este caso, si yo defino correctamente una ecuación de búsqueda haciendo uso de mis conectores de AND y de OR, pues sencillamente, y a partir del análisis previo que yo haga, sencillamente esto operador lo omito. Pero si ya quiero negar sí o sí de manera obligatoria algún concepto, pues lo utilizo. Sin embargo, tengo que revisar la forma en que voy a involucrar este concepto para que el algoritmo de mi base de datos, Scopus, por ejemplo, no me lo tergiverse y lo pueda relacionar correctamente a esta ecuación, porque ustedes saben que las bases de datos funcionan a través de algoritmos organizados y él entiende esa organización, la forma estructurada en la que yo voy agregando estos conceptos dentro de los campos que se establecen en Scopus para hacer y definir una ecuación de búsqueda. Ahora bien, otros operadores otros operadores que hacen parte de la agregación y el complemento que le puedo dar a mis keywords, a mis conceptos, agregando las diferentes conexiones booleanas, están dadas por, como ustedes observan, comillas, paréntesis y asterisco. En este caso, cada una cumple una función y esta función está delimitada
a través de la ecuación que yo defina como un todo. Como un todo yo defino una ecuación principalmente agregando, como lo decíamos hace un momento, unos conectores booleanos, pero también unos complementos que me pueden llegar a delimitar mucho más la información científica que yo quiero buscar. Entonces, la comilla busca frases exactas tal y como yo lo requiero. Los paréntesis agrupan términos para organizar la lógica de la búsqueda. Es decir, yo quiero tener una búsqueda que se asocie correctamente a una estructura dependiente, de acuerdo a un título que yo defina, a un objetivo que yo defina en mi investigación. Organiza la información y el motor de búsqueda, en este caso Scopus, lo entiende de esa forma estructurada si yo agrego estos paréntesis. El asterisco, por supuesto, también cumple una función y en este caso funciona como un truncamiento para buscar variaciones de una palabra. Por ejemplo, bibliomet, yo lo agrego el asterisco como una estrategia para que en Scopus se me pueda ampliar la búsqueda no solamente a un concepto, a una keyword, sino también a diferentes conceptos que en este caso tengan esta inclusión de estas letras y en este caso bibliomet me permite buscar bibliometría, bibliométrico, bibliometrista, entre otros elementos que estén relacionados con esa variación de esa palabra. Ahora, en términos de la ecuación de búsqueda en la realidad, pues es lo más interesante y lo más importante para poder desarrollar un ejercicio aplicado y poder ver la manera en que esta ecuación de búsqueda tiene éxito desde la inclusión no solamente de los conceptos, sino la adecuada estructuración de los conectores. Por allí acabo de ver un mensaje para compartir la asistencia. Sí, me regalan un segundo, por favor. Voy a compartirla una vez inicie el ejercicio práctico. En un minutico ya comparto la asistencia por el chat. Bueno, entonces, para esta parte final de este encuentro, antes de pasar al ejercicio práctico y para compartir la asistencia, me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, alguna complementación para poder trabajar en doble vía, porque la idea es que pues, este ejercicio se siga desarrollando y podamos seguir en contacto para poder quizás estructurar una ecuación para algún ejercicio de investigación que estemos formulando de manera conjunta entre las dos instituciones. Entonces, profes, los escucho mientras comparto la asistencia y les muestro el ejercicio práctico. Doctor, doctor, Sí, señor, lo escucho. sí, hacer la fórmula de búsqueda. ¿Por qué? Porque uno le pone las palabras claves y generalmente para que la búsqueda sea exitoso tiene que buscar con los sinónimos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero buscar una investigación? Solamente voy a poner una variable de inteligencia artificial, o perdón, de la industria 4.0. De repente está como industria 4.0, de repente en otros artículos está como revolución industrial, en otros artículos está como... Entonces hay que buscar y generalmente el chat nos puede hacer esa precisión de buscar palabras claves o palabras sinónimas para que la búsqueda sea más efectiva. Y generalmente lo hace con mucho éxito. Eso es lo que quería compartir. Por supuesto, exactamente, claro. Para poder tener éxito en la búsqueda científica, lo que su merced acaba de decir, lo que usted acaba de señalar, lo que acaba de explicar, es fundamental. Por eso yo les decía hace un momento, cuando en lo personal yo quiero buscar información científica, me baso mucho, sobre todo en los sinónimos. ¿Por qué? Porque ustedes, cada quien se casa con un concepto. A mí quizás me gusta utilizar en vez de industria 4.0, revolución industrial, revolución tecnológica, y utilizo otros conceptos. Sin embargo, una cosa es lo que a mí me gusta, una cosa es con lo que yo me sienta cómodo, en lo que yo he buscado o en lo que yo conceptualmente he desarrollado, y otra cosa es lo que
A mí me sirve de acuerdo a lo que me refiera la base de datos que esté trabajando, en este caso Scopus. Muchas gracias por el comentario, por la observación. Si hay otra pregunta adicional o algún otro comentario, también bienvenido sea. Estoy compartiendo la asistencia en el chat para que por favor la puedan diligenciar. Si no hay más inquietudes, entonces vamos a continuar esta parte final de este encuentro. Estoy compartiendo en el chat el enlace para que por favor lo diligencien. Muy bien, muchas gracias. Ya compartí el enlace. Vamos entonces entrando a la parte final de este encuentro y quiero compartirles desde luego el ejercicio práctico de todo lo que aquí he mencionado para que en este caso ustedes se vayan con un ideal, una realidad de la explicación que acabo de dar. Entonces, quiero comentarles, como les decía hace un momento, yo utilizo normalmente para hacer esta búsqueda científica de información sobre los temas en los cuales estoy trabajando. En este caso, para contarles un poco rápidamente, trabajo en temas de investigación sobre las nuevas tecnologías que se implementan en el cultivo del cacao. El tema de investigación que he venido desarrollando desde hace ya un 5 o 7 años más o menos ha sido todo este componente de tecnificación en la agricultura familiar, específicamente en el cultivo del cacao. A partir de la cercanía que tengo con este cultivo, nuestra zona eh, territorial en donde estoy yo ubicado, vivo, que es el departamento de Santander, es la mayor productora, es el departamento mayor productor de cacao en nuestro país, Colombia, y pues en ese sentido vi una oportunidad de investigación y ahí es donde he venido desarrollando este quehacer investigativo. Entonces, para hacer el ejercicio más real con respecto a lo que yo abordo, actualmente me encuentro trabajando en hacer una revisión inicial sobre las oportunidades que hay en el cacao a partir de la tecnología. Y esta tecnología la quiero llevar hacia las redes neuronales que se utilizan para, eh, a través del tratamiento de imágenes digitales, poder encontrar plagas en el cultivo, en la cosecha y en la transformación del cacao. Entonces es un tema muy específico, es un tema que se trabaja conjuntamente con otros colegas. Como ustedes saben, una investigación se desarrolla de manera inter y multidisciplinar para poder tener diferentes perspectivas y diferentes, diferentes oportunidades de acompañamiento para lograr un resultado que sea útil a la sociedad, como les decía hace un momento. Entonces, en esta oportunidad utilizo keywords o palabras clave que refieren específicamente al tema que estoy investigando. Entonces, en este caso debemos iniciar con la palabra o el concepto que es representativo para mi investigación y que estoy enmarcando principalmente a el, el fruto del cacao. Entonces, quiero trabajar sobre redes neuronales que me permitan, en este caso, a través del tratamiento de imágenes digitales, poder encontrar plagas en diferentes fases del cultivo del cacao. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que para mí
dentro de lo que previamente he indagado de la literatura, yo puedo relacionar neural networks con digital images. Entonces, estos dos conceptos, estas dos keywords, para mí son sinónimas. Para mí son palabras que se relacionan a través de una revisión previa que he desarrollado. Entonces, en Scopus, pues voy a incluir este operador booleano, este conector, y continúo para poder definir esta ecuación de búsqueda general. Continúo entonces hacia donde quiero llevar esta aplicación. Para mí, las redes neuronales son la aplicación que voy a darle hacia un sujeto. En este caso, el sujeto pues es el cacao, pero el cacao sufre o desarrolla diferentes etapas. Entonces, en esta oportunidad, AND es mi otro conector booleano y es completamente diferente al anterior. Es decir, le estoy diciendo a Scopus, oiga, relacióneme por favor un concepto con otro completamente distinto. Redes neuronales con el cultivo no tienen nada que ver, pero necesito que en la ecuación estén juntas. Entonces, por eso agrego la conexión de AND. O le digo que también, o son conceptos similares a partir de las fases del cacao. En este caso, el cultivo, la cosecha o la transformación para mí son sinónimos, para mí son conceptos, son palabras que enmarcan en sí un solo sentir hacia un sujeto que es el cacao o las fases en las cuales quiero involucrar este tratamiento de imágenes a través de redes neuronales que voy a hacer. Y otro conector en este caso que es diferenciado con el anterior es el cacao. Entonces, la transformación, la cosecha, una ecuación de búsqueda no la entiende como un todo o como un concepto si yo vinculo transformación con cacao. Entonces no puede ser OR. En este caso aplico otro conector que es I. Entonces le agrego la palabra de cacao o cocoa, lo que decía el profesor hace un momento. Puede que yo utilice X concepto, pero en la literatura está Y concepto. Entonces, en este caso, como entiendo que en algunas partes de Latinoamérica o en el mundo, el cacao es lo mismo que cocoa, pero en términos de conceptos, pues yo tengo que hacer la diferencia. Entonces le digo, agrégueme como sinónimo a cacao, cocoa, ¿sí? Que es en inglés o que en muchas ocasiones tengo que revisar porque puede referir a coco. O entonces ahí ya se me cambia completamente el sujeto al cual yo quiero relacionar los anteriores eh, términos o keywords. Y por último también, pues le doy el nombre científico del cacao, Theobroma cacao, para hacer la búsqueda mucho más específica hacia el sujeto del cual yo voy a buscar esta información científica. Por supuesto, el proceso, cuando considere que contiene la estructura rigurosa pertinente del tema de investigación que estoy desarrollando, pues hago la respectiva búsqueda. Y la búsqueda me arroja unos resultados que, desde luego, a partir de las diferentes opciones que me da Scopus, yo puedo organizarla dependiendo dependiendo de mi interés. En este caso, si es la información que quiero tener organizada de la más nueva a la más antigua o sencillamente de la más relevante a la menos relevante. Es decir, allí Scopus nos da esa oportunidad de poder seleccionar de diferentes opciones la que yo considere pertinente para lo que esté haciendo, que en este caso, como les decía, yo la utilizo para poder consolidar un marco teórico para estructurar un estado del arte al respecto. Entonces aquí puedo encontrar, fíjense por ejemplo, en este primer paper abordan la investigación es desde el concepto de cocoa y no cacao. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en el tercer artículo de relevancia, lo aborda como cacao, pero también relaciona su nombre científico, Theobroma cacao, él. Entonces, allí por eso es importante que todos estos sinónimos, a partir de una revisión previa, yo los involucre en esta ecuación de búsqueda. Ya, desde luego, si yo quiero relacionar una información mucho más actualizada, pues voy filtrando y voy
haciendo más delimitada la búsqueda desde el tiempo específico que yo quiera que me refiera esta plataforma. En este caso, quisiera indagar al respecto de esa ecuación de búsqueda, lo que ha transcurrido en publicaciones científicas en los últimos 5 años. Y teniendo en primera instancia 294 documentos, y con este filtro ya podemos tener una disminución en esta búsqueda a 205. Y desde luego, pues como es un tema al cual yo quiero llevar en términos de resultados hacia una pertinencia o un aporte al componente de las ciencias de la computación, pues sencillamente me interesaría a mí más trabajar sobre estos papers, estas publicaciones que aborden este componente de las ciencias de la computación, porque lo que yo quiero analizar en este caso es cómo las redes neuronales me aportan al tratamiento de imágenes para poder encontrar desde las diferentes fases de cultivo, cosecha y transformación del cacao estas plagas o estos aportes que se han logrado con la incursión de el tratamiento de una data mediante redes neuronales. Entonces, sencillamente filtro el área sobre el cual yo quiero trabajar y pues obtengo una información mucho más delimitada que la que inicialmente obtuve. En este caso, encuentro que 52 documentos refieren a las ciencias de la computación. Y luego ya, por supuesto, yo empiezo a revisar qué es lo que yo quiero encontrar específicamente o abordar específicamente en mi investigación. Si quiero hacer una revisión, si quiero encontrar alguna técnica, metodología que me permita hacer este tratamiento de imágenes y pues en este caso lo que yo quiero es poder hacer una revisión sistemática de la literatura sobre este tema que para mí se convierte en el tema de interés inicial en mi investigación. Para poder desarrollar tecnología, yo necesito inicialmente encontrar la base de la literatura científica sobre esa tecnología a la cual quiero llegar. Entonces, en esta oportunidad, yo me voy a ir a hacer unas revisiones y pues filtro en reviews para poder encontrar cómo se comporta la ciencia a partir de esa ecuación de búsqueda que definí y en ese sentido, cuál va a ser la base sobre la cual yo me voy a parar para poder pensar en una siguiente fase que es acerca de la tecnología que puedo llegar a implementar en esas fases de la producción del cacao. Y entonces desde las revisiones puedo encontrar material interesante, resultados interesantes para poder hacer un análisis de la literatura y pues esa ya es la siguiente fase, esa ya es la fase que continúa o que avanza esta explicación sobre la definición de las ecuaciones de búsqueda que debo hacer para poder, como ya ustedes saben, y les recalco mucho, encontrar la información científica pertinente, adecuada, optimizada mediante la definición de esta ecuación de búsqueda en bases de datos soportadas de manera científica como las son, en este caso, Scopus. Entonces, bueno, yo con esto finalizo este encuentro. Me agrada pues haber compartido este tiempo, este espacio con ustedes. Extraño ya Perú, he ido muchas veces a Perú, espero volver este año a Perú para seguir trabajando en investigación con profesores con los que he desarrollado en investigación en Arequipa, en Lima, en diferentes instituciones y que este sea uno de muchos encuentros que tengamos para poder trabajar en investigación. Si hay alguna observación, alguna pregunta, algún comentario que quizás quieran resolver o agregar, bienvenido sea. Y con esto pues finalizamos este encuentro. Si no hay observaciones, entonces les agradezco su tiempo, su espacio. Feliz noche. Estaremos en contacto y que se encuentren muy bien para la siguiente encuentro
que va a ser el día de mañana, y creo que ya con esa con ese encuentro ya finalizamos todo este trabajo colaborativo que hemos desarrollado entre las dos instituciones. Feliz noche, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. De nada, que esté muy bien. Hasta luego.